Cuando vi a mi hermano menor con su instrumento en la mano, no pude contenerme y empecé a reír. Mi nombre es Clara, y hoy les contaré sobre el día en que, por pura curiosidad, tomé el instrumento de mi hermano y le quité su privacidad. Cuando me casé, tenía solo 26 años, llena de sueños y expectativas. Sin embargo, mi familia no veía con buenos ojos la unión entre mi esposo y yo. Pensaban que la diferencia de edad entre mí y Fernando, que ya tenía 36 años y una hija pequeña, sería un obstáculo. Pero, a pesar de todas las preocupaciones, la pasión que sentíamos el uno por el otro era más fuerte, y terminamos casándonos. Cada año, al principio, creía que la diferencia de edad no haría mucha diferencia en nuestra relación y que el amor superaría cualquier desafío. Sin embargo, a medida que pasaban los años, me di cuenta de que las cosas no eran tan simples. Los constantes viajes de Fernando por trabajo y la rutina agotadora comenzaron a alejarnos. Estos factores contribuyeron a lo que hice con mi hermano, pero no fueron las verdaderas causas de nuestro distanciamiento. Lo que realmente afectó nuestra vida en pareja fue algo más profundo: la dificultad de Fernando para mantener nuestros momentos íntimos. Me dejaba insatisfecha y frustrada. Intenté hablar sobre esto varias veces, sugiriendo que buscara ayuda para mejorar esa parte tan importante de nuestra relación, pero nunca prestó mucha atención al tema. Esa falta de acción empezó a generar peleas frecuentes entre nosotros. Con el tiempo, estos malentendidos se fueron acumulando, y lo que antes era una relación llena de amor y fantasía comenzó a desmoronarse. Fue doloroso ver cómo algo que empezó con tanta pasión terminó desapareciendo de esa manera. Recientemente, mi madre enfermó y me preocupé mucho por su salud. Cuando finalmente pude visitarla, descubrí que ya había sido dada de alta del hospital y se estaba recuperando en casa. Decidí quedarme en la casa de mis padres por un tiempo para ayudar con las tareas domésticas y cuidar de ella durante su recuperación. Mi padre, a pesar de su avanzada edad, aún trabaja como carpintero, siempre activo y dedicado. Mi hermano del medio fue a estudiar a la capital y solo quedaba el menor, Juan, viviendo con ellos. Siempre fui muy protectora con mis hermanos y tengo un cariño especial por Juan. Él creció y se convirtió en un adulto muy atractivo y responsable. Sin embargo, noté que estaba un poco distante conmigo. Quizás esto se deba al hecho de que no hemos convivido mucho juntos, ya que él aún era pequeño cuando me casé y me fui de casa. Hoy, Juan tiene 22 años y yo tengo 36. La diferencia de edad y la falta de convivencia constante pueden haber creado este distanciamiento entre nosotros. Cuando llegué a la casa de mis padres, mi padre insistió en que Juan durmiera en el sofá de la sala para que yo pudiera quedarme en mi antigua habitación. A pesar de la amabilidad, no pude evitar sentirme un poco como una intrusa en la casa donde crecí. Mis padres estaban visiblemente felices con mi presencia, contentos de que estuviéramos todos juntos nuevamente, pero yo percibía que Juan actuaba como si yo fuera una extraña, alguien de fuera. Eso me dejó un poco triste, pero también entendí que el tiempo y la distancia pueden cambiar las relaciones y que necesitaríamos tiempo para reconectarnos. Decidí que era hora de esforzarme más para ganarme el cariño de mi hermano menor. La convivencia con mis compañeros en la universidad me había brindado cierta experiencia para manejarme con alguien como él, pero pronto comprendí que no sería tan fácil. Al principio, nuestras interacciones eran increíblemente superficiales, limitadas a saludos y despedidas, sin mayor contenido. Por más que lo intentaba, sentía que no lograba conectar de verdad. Con el paso del tiempo, esas respuestas mecánicas empezaron a molestarme cada vez más. Anhelaba que él se abriera y hablara conmigo, que pudiéramos construir una relación más cercana y compartir nuestros pensamientos y sentimientos como hermanos.
Sin embargo, por más que me esforzaba, parecía que él siempre mantenía una barrera, permaneciendo distante y encerrado en su propio mundo. Después de varios intentos frustrados de conectarme con Juan, simplemente no pude más. Contener mi frustración se había vuelto insostenible para mí. Sin pensarlo 2 veces, finalmente perdí el control y le expresé a Juan que me sentía descuidada y frustrada por la falta de atención de él, especialmente en relación con nuestra madre. Juan quedó claramente sorprendido por mi desahogo. No esperaba que hablara de forma tan directa y firme. El susto se reflejaba en su rostro, y sin saber muy bien cómo reaccionar, bajó la cabeza y respondió con una voz baja, llena de disculpas. Intentó minimizar la situación pidiendo perdón. Ese momento marcó un punto de inflexión para nosotros. Me di cuenta de que, a pesar de parecer distante, Juan también se sentía así, y quizás no sabía cómo manejar la situación. A partir de entonces, nuestra relación comenzó a cambiar poco a poco, con más entendimiento mutuo. Después de ese desahogo, la relación mejoró significativamente. Juan comenzó a soltarse poco a poco y pasamos a tener una convivencia mucho más agradable. Logramos conversar sobre varias cosas, hacer bromas entre nosotros e incluso compartir confidencias. Parecía que finalmente habíamos dejado atrás ese ambiente pesado e incómodo que existía entre nosotros. Siempre me esforzaba por romper el hielo, iniciando conversaciones o haciendo bromas para dejar el ambiente más ligero. Un día ocurrió algo inusitado. Necesitaba usar el baño con mucha urgencia y, sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta sin tocar. Para mi sorpresa, me encontré con mi hermanito dentro, sentado en el borde del inodoro, con los pantalones bajados, sosteniendo una revista en una mano y aliviándose, tratando de disimular rápidamente estirando el brazo para agarrar el rollo de papel higiénico, fingiendo que solo estaba leyendo la revista. Pero el daño ya estaba hecho. Sin saber cómo reaccionar, simplemente cerré la puerta apresuradamente, con el corazón acelerado y una mezcla de vergüenza y ganas de reírme de la situación. Fui a mi cuarto e intenté olvidar lo que había visto, pero la escena seguía repitiéndose en mi mente. Después de ese día, el ambiente entre nosotros se volvió un poco extraño por un tiempo. No sabía si debía hablar sobre lo que había pasado o simplemente ignorarlo y fingir que nada había ocurrido. Por otro lado, él también parecía un poco más avergonzado y evitaba mirarme a los ojos. A pesar de que poco a poco la situación fue normalizando y volvimos a tratarnos como antes, ese incidente creó una nueva barrera entre nosotros. Sentía que él estaba más distante, quizás por la vergüenza de lo que había sucedido. Sabía que necesitaba resolverlo para no dejar que nuestra relación volviera a ser fría y distante como antes. Así que un día decidí sacar el tema con Juan en una conversación en mi cuarto. Cerré la puerta para tener más privacidad y hablé con calma, intentando ser lo más comprensiva posible. Le dije que entendía que él estaba aliviándose, que era algo natural, y mencioné que yo también tenía mis propios momentos de alivio. Le conté que, de vez en cuando, especialmente cuando Fernando estaba viajando, me relajaba de esa manera. Le resalté que todos tienen estas necesidades naturales, como ir al baño, algo que todo el mundo hace, con un poco de vergüenza y de manera discreta. Mientras hablaba, noté que la expresión de Juan fue cambiando. Al principio, él estaba visiblemente incómodo, con el rostro rojo de vergüenza. Pero a medida que continuaba hablando, comenzó a relajarse. La incomodidad dio paso a cierto alivio. Cuando mencioné que incluso yo tenía mis momentos tímidos, el ambiente tenso empezó a disiparse como humo. Añadí con una sonrisa, intentando romper de una vez por todas el hielo. Solo te recomiendo que cierres la puerta la próxima vez, ¿vale? Fue solo un malentendido, un flagrante bobo, pero no necesitas preocuparte por eso.
Juan sonrió, más relajado, y sentí que aquel incómodo incidente acabó sirviendo para acercarnos aún más. A partir de entonces, nuestra relación se volvió más abierta y sincera. Fue como si lo que había sucedido en el baño, que inicialmente fue algo embarazoso, nos hubiera ayudado a construir una mayor intimidad, un tipo de entendimiento que solo los hermanos pueden tener. Entendí que a veces son esas pequeñas cosas, esos momentos inesperados, los que terminan fortaleciendo los lazos familiares. Y eso fue exactamente lo que nos pasó a nosotros. Una mañana tranquila, estaba haciendo la limpieza en la sala de la casa, aprovechando para organizar un poco las cosas. Mientras barría debajo del sofá, encontré varias revistas para adultos escondidas. Me sorprendí, claro. Mi curiosidad habló más alto. Las tomé y comencé a hojearlas, preguntándome quién las había dejado allí. Fue en ese momento cuando Juan entró en la sala y vio lo que había encontrado. Tan pronto como percibió que yo estaba sosteniendo sus revistas, vino corriendo hacia mí, intentando quitármelas de las manos. La situación se volvió bastante divertida y caótica al mismo tiempo. De repente, nos entramos en una especie de pelea de juego, rodando por el suelo. Él intentaba agarrar las revistas, pero cada uno tiraba hacia su lado. De pronto, sin darnos cuenta, nos quedamos quietos. Él terminó encima de mí, con nuestros rostros tan cerca que casi podíamos sentir nuestras respiraciones. ¿Fue un momento extraño? ¿Fuera de lo común? Para no romper las revistas, las soltamos y ahí nos quedamos inmóviles, con nuestros cuerpos pegados como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. La broma se detuvo, pero algo cambió en el aire. Entonces, noté que algo en Juan estaba diferente. Se quedó paralizado por un segundo y sentí cómo su cuerpo comenzaba a reaccionar de una manera distinta. ¿Qué estaba pasando? Supe en ese momento que algo estaba ocurriendo y pude notar cómo su cuerpo se inclinaba levemente contra el mío. Tan pronto como mi hermano se dio cuenta de lo que estaba pasando, se levantó de inmediato, claramente incómodo. Intentó cubrirse con la mano mientras se giraba de espaldas hacia mí. Luego, recogió las revistas que estaban esparcidas por el suelo y salió corriendo a su habitación sin decir ni una palabra. Yo me quedé en el suelo, todavía un poco aturdida por lo que acababa de suceder. ¿Qué acababa de ocurrir? La situación me dejó muy confundida. Era raro pensar que mi hermanito empezaba a verme de otra forma, como si me deseara como a una mujer. Nunca me habría imaginado que algo así podría ocurrir entre nosotros. Desde ese día, esos pensamientos no salían de mi cabeza. Me preguntaba, ¿cómo sería la primera vez de Juan? ¿Conseguiría una novia para eso o terminaría recurriendo así a alguien para experimentar? Al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en lo que había sentido cuando estábamos tan cerca. Era una mezcla de emociones, algo que aún no lograba entender completamente. Pero había algo que sí sabía con certeza. Después de ese día, nada sería igual entre nosotros. Los días pasaban rápido, y mi mamá ya estaba mucho mejor. Saber que pronto tendría que irme y volver a mi vida normal me ponía un poco triste. Sabía que pronto regresaría a mi casa, a la rutina con mi esposo y mi hijastra, pero una parte de mí quería alargar ese tiempo con Juan. Por más que supiera que estaba mal, me gustaba provocarlo de esa manera. Noté que Juan estaba más tímido los últimos días, tal vez por lo incómodo que se sentía después de lo que había pasado. Aún así, yo intentaba mantener el ambiente ligero. Hacía bromas, le daba abrazos y besos en la mejilla para mostrarle que todo estaba bien entre nosotros. Pero dentro de mí también había una mezcla de sentimientos hacia Juan. Saber que él me veía de una manera diferente me intrigaba, y de alguna manera disfrutaba de la atención que me daba. Sabía que era importante mantener las cosas bajo control, pero no podía negar que me gustaba provocar una sonrisa en su rostro
o verlos sonrojarse de vergüenza. Era una manera de sentir que aún teníamos una conexión fuerte, a pesar de todos los cambios en nuestras vidas. Sabía que debía ser cuidadosa, que tenía que pensar en las consecuencias de todo esto. Después de todo, Juan era mi hermano, y el cariño entre nosotros siempre había sido especial. Al mismo tiempo, no podía negar que algo en mí quería ayudar a Juan a sentirse más cómodo, más seguro de sí mismo. Quería que se sintiera bien y feliz, y me sentía un poco responsable de eso. En el fondo, quería satisfacer esa necesidad que él tenía de contar conmigo, para que supiera que siempre podía confiar en mí, como lo había hecho antes. Después de todo, ser hermanos es eso: apoyar, cuidar y estar presente, sin importar la situación. 2 días antes de que me fuera, nos quedamos solos en casa, solo mi hermano y yo. Sentí que era una oportunidad única, un momento que tal vez no se repetiría. Tan pronto, el tiempo parecía presionarme, y una mezcla de nerviosismo y deseo se apoderaba de mí, sin saber exactamente qué hacer con mi cuerpo cálido por la anticipación. Decidí tomar una ducha para calmarme. Mientras el agua caliente corría por mi cuerpo, mis pensamientos se volvían cada vez más intensos. No podía dejar de pensar en Juan, en cómo me miraba últimamente. Sabía que me deseaba de una manera diferente, y eso despertaba algo en mí. Hacía 2 semanas que no tenía relaciones íntimas, y la idea de aliviarme en ese momento parecía tentadora. ¿Debería seguir con estos pensamientos? Cerré los ojos y dejé que el agua se llevara un poco de la tensión, pero los pensamientos seguían ahí, provocándome. Después de la ducha salí del baño con la toalla envuelta en el cuerpo. Pasé por el pasillo y vi a Juan en la sala, distraído mirando la televisión. Sentía una necesidad casi desesperada de llamar su atención de alguna manera. Saber que él me deseaba solo aumentaba esa sensación, haciendo todo aún más difícil de controlar. Con una idea en la cabeza, fui a la sala tratando de parecer natural. «Vaya, qué calor», comenté, intentando iniciar una conversación. Recién salí de la ducha y ya estoy sudando. Me quedé allí, esperando su reacción mientras mi corazón latía acelerado. Sabía que estaba jugando con fuego, pero algo dentro de mí quería ver hasta dónde llegaría esto. Juan levantó los ojos de la televisión y me miró sorprendido. Cuando Juan me miró, pude ver el conflicto en sus ojos. Parecía estar luchando contra sus sentimientos de culpa y sus deseos. Finalmente, Juan se levantó del sillón con la mirada fija en mí. Un poco de vergüenza, se acercó y con una voz firme pero cargada de deseo, dijo: «Mira, hermana, sé que estamos en una situación complicada y he intentado contener lo que siento, pero sin nadie en casa para interrumpir y tú así frente a mí, ya no puedo más. Realmente no puedo contenerme». Sin más palabras, se dirigió hacia mí y nos besamos con una intensidad que había sido construida durante semanas de fantasías y gestos no dichos. El beso estaba lleno de deseo, y sentía que el momento había llegado. Con corazones acelerados y emociones a flor de piel, nos dirigimos al cuarto. Esa tarde estuvo marcada por una conexión profunda e intensa, donde ambos finalmente expresamos lo que sentíamos el uno por el otro. Después de eso, pasamos algún tiempo juntos, conversando y tratando de entender qué significaba ese momento para nosotros. Sabíamos que nuestras acciones habían creado una nueva dinámica en nuestra relación y estábamos ante una nueva aventura en nuestras vidas. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta situación? ¿Han pasado por algo similar? Dejen sus comentarios y compartan sus historias. Tengo curiosidad por saber cómo han lidiado con situaciones difíciles y si han tenido experiencias como esta que he relatado. Si te ha gustado, no olvides darle like al video y suscribirte.
activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias. Adiós.